Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ni Más Ni Menos. Este es un programa que se produce diariamente de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, con el objeto de compartir con ustedes las informaciones, los comentarios sobre los hechos y acontecimientos que por su importancia impactan la vida de los dominicanos. Un servidor de ustedes, Arturo Méndez Azuela, productor general de este espacio, les invita para que permanezcan con nosotros hasta las 8 de la noche. Recordándoles que además de por su canal 58 de la planta televisora de Televiaducto, este programa usted puede verlo a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos. Cuelga la fecha, el día en que le interesa ver, y estará sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle a seguir, darle a la campanita, hacer sus comentarios, siempre haciendo lo que nosotros hacemos, que respetamos nuestro auditorio. Hoy, como cada jueves, tenemos la grata presencia de un prominente joven abogado de los tribunales de la República, Chesner de Jesús Calcaño. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ramón Arturo, y saludar a toda la audiencia. Que sí, claro, para ver si ya para este próximo año, la próxima temporada, el Fucú, de alguna manera las Águilas Cibaeñas se activan, porque han estado últimamente, no sé, como en baja. Y yo siento que el béisbol de manera general, como a pesar de que se está hablando de millonarias ofertas, los jugadores, pero yo siento, Ramón Arturo, que se han perdido esas grandes como estrellas, y no lo digo desde el punto de vista de lo numérico, no solo en los grandes contratos ni en los grandes números sobre el averaje y todo eso, no, sino de aquellas estrellas que conectaban con las personas que seguían el deporte, como Sam, cuando tuvo Sammy Sosa, cuando tuvo Mike Maguire, cuando estuvo Pedro Martínez, el mismo David Ortiz. Para mí es el último de ese grupo de superestrellas de la pelota que generaron ese seguimiento de las personas. Ya yo no veo como esa euforia, más allá de aquellas personas que por su edad vienen de ese espacio de tiempo y todavía reservan ese seguimiento al deporte. Bueno, pero en definitiva los tiempos han cambiado en todos los aspectos de la vida, igual que antes no veíamos, a pesar de que se habla de que desde 1990 existe esta pasión por parecerse a cierto animal, ahora es que se ha puesto de moda, y yo diría que nuestro país tiene semanas que ha cogido un auge importantísimo. Pero yo quiero que me ponga el Rubio, si es tan amable, una foto donde hay una invitación para el sábado, o sea, pasado mañana en Moca, en la plazoleta Corazón de Jesús, a las 4 de la tarde. Invitan a un junte de Therian y Fury. Pero la gobernadora provincial civil de Espaillat dice que no permitirá eso. La gobernación civil y provincial de Espaillat informó a través de un documento enviado a la prensa la implementación de nuevas disposiciones para garantizar el orden, la paz social y el libre tránsito de los espacios públicos en la provincia. En el aviso oficial se establece que quedan prohibidas las concentraciones o eventos que alteren el orden público, haciendo mención específica de los denominados juntes vinculados a la subcultura Therian y actividades afines, los cuales, según el documento, afectan la convivencia y el uso adecuado de parques y plazas. Asimismo, se indica que los organismos de seguridad han sido instruidos para mantener una vigilancia activa con el objetivo de asegurar que estos espacios sean utilizados exclusivamente para el sano esparcimiento y la recreación de las familias dominicanas. Esto es en el día de hoy que la gobernadora se pronuncia, porque desde ayer salió este junte, la invitación por este junte. Lo que no hemos sabido es quién patrocina el junte, porque en Higüey, la alcaldesa de Higüey también pegó el grito al cielo, porque los Therian
están hablando de marchar a la basílica. Óigame usted, pero fíjate qué coincidencia, que aquí en Moca invitan a la plaza más importante que hay en Moca desde el punto de vista religioso, porque está en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Moca, la plazoleta Corazón de Jesús. Es la plaza del santuario. Y los mocanos siempre hemos sido un tanto celosos con esa plazoleta, al punto de que es un espacio público que por sus características debe regentear el ayuntamiento, pero siempre que se va a hacer una actividad, a quien se le solicita el permiso es a la parroquia, o sea, al santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Moca. Entonces, partiendo de este criterio que establece la gobernadora, que mucha gente entiende, ayer comentaba con un amigo que dice que lo que hay que darle par de tirigüillazos en el espinazo, o soltarle par de perros pitbull para que se fajen con ellos. Pero esto tiene su origen mucho más allá de lo que puedan pensar los dominicanos, ¿no? Eso es, esa palabra misma es un derivado del griego, viene del griego y de la mitología griega. ¿Tú te acuerdas de que los griegos tenían semidioses? Sí, claro que sí. O sea, el Minotauro, sí. Siempre había ese La entre, medusa. exacto, de un hombre mitad cabra, mitad hombre. Siempre había esa idea de esos cuerpos mitológicos, como aquí nosotros tenemos también lo que son los llamados Bacá. Y el galipote que salió el otro día. Exactamente. Yo me imagino que cuando salió el galipote fue como queriendo joder con eso de los Therian. Pero mira, Ramón Arturo, ese tema, ese fenómeno que ahora está impactando la sociedad, yo tengo dos vistas. Una vista del punto de vista psicológico-social, que no soy ni sociólogo ni psicólogo, pero que la tiene. Y del punto de vista jurídico, con la medida que ha tomado la gobernadora, que yo que soy, siempre me digo que soy un estudioso, un estudiante de derecho, que me gusta denominarme así, yo tengo también una vista de eso. Al margen, ¿Hay razones para prohibirlo? Mira, lo primero que yo debo decir, razones que pudiera tener tú de decir estoy de acuerdo y yo de decir no estoy de acuerdo. Es decir, eso es muy particular. Ahora, Sí, hay sí, unos pero- no, derechos pero fundamentales. exacto. Ahora- Hay unos derechos fundamentales que yo quería quizá la parte primero psicológica y sociológica, pero debo decir primero con esto. No, pero- Hay unos derechos fundamentales, hay algo que se llama libre ejercicio de la personalidad. Es decir, yo tengo derecho a ejercer mi personalidad. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y tener un tatuaje en mi mano o tener unos aretes aquí y a mí nadie me puede penalizar por eso. Siempre y cuando tú no afectes a terceros. Exacto, exacto. Y por eso digo, O sea, hay que tener libre en cuenta. ejercicio, oye, libre ejercicio de la personalidad. Es decir, mi cuerpo, hacer uso discriminado de mi cuerpo porque es mío. Siempre, como decía Ramón Arturo, que yo no involucre a terceras personas. Y Entonces, una pregunta, porque fíjate que la gobernadora, para analizar el contexto completo, la gobernadora establece que las plazas y los parques son para el libre disfrute de la ciudadanía. ¿Acaso los que aspiran a ser animales no son ciudadanos? eso es un tema. Y además ellos tienen algo que se llama libre tránsito. Ellos tienen la necesidad y posibilidad legal de ellos transitar por donde ellos entiendan, al menos que eso sea ¿qué? Propiedad privada. Y aunque esa plazoleta forme parte de el santuario de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, eso es primero un espacio público construido con dinero público y para el disfrute del público, por eso es algo abierto. Entonces, no tiene la potestad la gobernadora de prohibir eso. Lo que van a hacer es arbitrariamente colocar o apostar policías para no permitir, pero eso es violación a derechos fundamentales y debo decirlo, al margen de que yo pudiera estar de acuerdo con el hecho de que no se incite a esto, pero legalmente no se puede. ¿Cómo se podría hacer esto? Todo lo vamos a recordar 2020. La pandemia, mediante un estado de excepción que está establecido en la Constitución, el presidente, luego de ser aprobado por el Congreso, puede limitar derechos como el libre tránsito, puede limitar ese tipo de derechos, que las personas tengan toques de queda o que pudieran limitarse espacios públicos o el disfrute de espacios públicos. Solo el presidente pudiera hacerlo bajo primero aprobación
del Congreso. ¿Por qué? Porque ahí se suspenden derechos. Fíjense, se suspenden derechos mediante ese espacio. Y los límites a los derechos, dice el artículo 74.2 de la Constitución, solo pueden hacerse por ley. Y ninguna ley le da potestad a la gobernación de limitar, no, ni a ninguna autoridad. de limitar a una persona que se vista de cachorro, de perro, de iguana, lo que sea, y vaya con otro grupo de personas a un lugar público a hacer mueca y qué sé yo, a moverse de un lado a otro. No lo limita. Fíjense ustedes, para cualquiera pudiera ser incómodo, Ramón Arturo, ver dos hombres agarrados de mano en un parque público, porque tú no estás de acuerdo con la homosexualidad por tu religión, por eso se equipara, aunque mucha gente, ¿cómo? Sí, se equipara. Pudiera ser incómodo para cualquiera que usted vaya con su hijo, que los niños todavía no tienen definición sexual, y usted ve a dos hombres dándose un beso en un parque. Es incómodo, pero diga una cosa, la policía no puede decirle, miren ustedes que si yo qué, no pueden estar agarrados de mano, eso no se permite de que dos hombres, ni dos mujeres. Lamentablemente, aunque sea desagradable e incómodo, esto es libre ejercicio de la personalidad. Ahora, y yo quiero ser brevísimo con esto, mira, yo estaba en una actividad el viernes pasado en el concierto de Juan Luis Guerra, que debo decir que fue algo muy multitudinario, y debo incitar a un tema que es necesario en este país. Yo vi que había gente en Fitur vendiendo a Santiago y quieren promover a Santiago como un lugar para hacer lo que se llaman turismo de azotea, de conferencias y de conciertos. Pero nosotros necesitamos en este país que se hagan inversiones para crear lugares específicos para conciertos, como pasa en Medellín y como pasa en Bogotá, donde usted va y usted se puede sentar lo más lejos que usted se siente o lo más cerca del artista, y usted tiene menos o más visibilidad del artista, aunque lo ve siempre por una pantalla, pero va a escuchar el sonido igual en todos los lugares, porque esto tiene una acústica perfecta para que así fuere. Y lamentablemente agarrar un estadio y transformarlo en un lugar, y esto, por más bonito que sea el espectáculo y todo, no es lo mismo a nivel sonoro. Al margen de ello, a mí, yo en todo el tiempo del concierto me mantuve sentado, porque tengo una estatura quizá fuera de lo medio aquí en República Dominicana, y había una señora detrás que era mucho más seguidora de ese artista, y yo por la euforia de ella y eso, y dije, no le voy a tapar para que ella puedan visualizarlo. Y yo sentado, yo estuve analizando todo el espacio, y es algo de preocupar, de cómo las personas, más que estar pendientes a disfrutar la pirotecnia, ese tema que se hizo con los drones, todo el ambiente, un ambiente tan cálido, tan bueno, la gente lo que estaba era pendiente a grabar, a que sus redes sociales, los seguidores de ellos, se percataran de que ellos estaban ahí, de que ellos eran parte de eso. Ellos no estaban pendientes a ver con sus propios ojos lo que estaban pasando, porque lo veían a través del celular. Ellos veían la pantalla del celular, visualizándolo todo. Y eso era un germen ahí. Y yo viendo eso y analizando, y dije, no, pero nosotros estamos cayendo en algo bastante preocupante. ¿Y por qué yo lo quiero conectar por este tema? Señores, porque el hombre está cada día más en búsqueda de una identidad. Los seres humanos, todos, están cada día más en búsqueda de una identidad. No saben lo que son. No saben si son lo que proyectan por sus redes. Ramón Arturo, hay gente poniéndose loca porque creen que ese personaje, ese avatar que ellos venden por las redes sociales, son ellos. Y no es su vida real. Por eso pasa esto. Usted dice, como un país de esto, de plátano, yuca y de huevo y de salami, nosotros estamos copiando esto de que yo me siento un can, que me siento un gato, que me siento una mesa mañana, o que me siento hombre y mañana mujer. Entonces, no es prohibir, es que nosotros tenemos como sociedad que entrar en una reflexión de qué está pasando con nuestra sociedad. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? Que cada día más usted ve por los periódicos y los medios digitales que más jóvenes se están suicidando. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? Que vemos un joven masturbándose en un carro público al lado de una joven. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Entonces, este fenómeno de los Terian
y esta situación que está pasando, que hay un filósofo que yo le invito a que ustedes lo lean, se llama Byung-Chul Han, que es oriental, que él habla de eso, de la generación del cansancio, de cómo nosotros estamos inmersos en el teléfono, y ya no es que nosotros queremos conocer las cosas y el objeto, y nosotros tratar de apoderarnos del objeto. No, oiga lo que él condena ahí, que nosotros, el objeto nos posee hoy, Ramón Arturo. Ya nosotros no utilizamos la tecnología nos utiliza. Nos utiliza a nosotros. Y lo penoso de todo esto que yo estoy diciendo por aquí, que mucha gente no tiene la conciencia de esto. Porque gracias le doy a Dios que por lo menos uno se da cuenta en que la utiliza y puede lamentablemente tener que estar inmerso en las redes por el trabajo que tenemos que hacer. Pero es lamentable. No es darle palo a los niños. Que tú quieres un gato y fajarle. No. Es ver qué está pasando con nuestros niños. Y usted sabe por qué yo entiendo, Ramón Arturo, que hay una crisis. Hay una crisis en este país y en el mundo con respecto a los perfiles de seguir. Antes, y hablamos fuera del programa, nosotros veíamos los grupos sociales, los jóvenes en la UAS, que seguían a lo que fue Amin Abel Hasbún, un hombre. ¿Usted sabe lo que un hombre morir por una idea? Como murió Orlando Martínez, por una idea, no por unos cuartos, no, por una idea que él cree. Como murió Ernesto Che Guevara de la Serna también. El mismo Fidel Castro, pudiéramos estar de acuerdo o no con ellos, pero murieron por una idea. Y esos perfiles la gente los seguía, pero también pasó en el deporte, que por eso decíamos al inicio. Hoy en día, señores, ya ni los niños se quieren parecer a su papá y a su mamá. Ya buscan en las redes sociales un lugar donde ellos convalidarse. Entonces, usted que tiene un hijo en su casa, usted tiene que preguntarse, ¿estoy yo siendo un ejemplo para mi hijo? ¿Estoy observando a mi hijo en qué es lo que está viendo por esos teléfonos? ¿Con quién conversa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el perfil que quiere seguir? O sea, eso es lo más importante de este fenómeno. Mira, todo esto se deriva de una falta de atención del ser humano. El ser humano, ese que usted ve que nacer, que ve crecer, que ve desarrollarse, que ve formarse, pero que usted no está pendiente de su formación, que no está atento a lo que está haciendo, a lo que quiere su niño, a lo que prefiere. Mira, hay un señor que hace mucho tiempo escribió una canción, un venezolano, no recuerdo, que dice, no basta con llevarlo a la escuela que aprenda, a veces quiere hablar contigo y tú no le haces caso, entonces va a la esquina y busca lo que hay, y lo que hay puede ser desde droga, alcohol, hasta malas influencias que se van a derivar en una conducta inapropiada, por lo menos no apropiada para lo que significa una sociedad organizada. No, y para su propio bienestar. Claro. Para su propio bienestar. Claro. Porque ¿qué es lo que vemos nosotros en esos jóvenes que están inmersos? Y los psicólogos hablan de eso. Es decir, cuando una persona cae en uso, sea de drogas, entiéndase alcohol, tabaquismo, drogas duras, lo que está es tratando de evitar la realidad, porque la realidad que él vive le corroe. Porque ¿qué es lo que hacen las drogas? Las drogas lo único que hacen a las personas es anestesiarlas de la realidad. Sí. Eso es lo que hacen. Pero las malas influencias, las decisiones malas, el ponerse a pensar un muchacho que ve a otro quizás con un arma y lo invita a que vamos allí, vamos a crearnos expectativas, vamos a desarrollar, a sacar esta adrenalina que nos tiene a hacer barbaridades, a cometer barbaridades. Y una mente débil, una mente que necesita afecto, que necesita comprensión, que necesita amigos. Señores, hay niños y niñas que no tienen amigos y no tienen confianza en sus padres. No son capaces, le puede suceder cualquier cosa y no son capaces de irle a decir porque hasta le pueden temer. Entonces, esa falta, y como dijo Chenel al inicio del programa, yo ni soy psicólogo, ni psiquiatra, ni terapeuta, ni mucho menos, pero he crecido en familia, he tenido familia.
Y es lo más importante, usted saber que usted tiene quien vele por usted y que usted tiene quien le escuche. Y sentirse y quien amado. Entienda las necesidades que usted tiene. Y sentirse amado, sentirse parte. Porque Claro. yo te digo, porque ellos buscan eso, porque ellos no se sienten parte de nada y quieren ser parte de algo, ellos quieren ser aceptados. Entonces, por eso te decía que hay que tener mucho cuidado con estos fenómenos. Nosotros siempre lo queremos cancelar, como pasó con el fenómeno en los 60, con los hippies. Prohibirlo todo, queremos prohibirlo todo. Pero al no final es prohibir. no resolvemos nada con eso. Yo comentaba hoy en un programa que nuestras políticas criminales, por ejemplo, se fundamentan en que, en que lo vamos a someter a la justicia y que le vamos a llevar y le vamos a dar 30 años como merece. Y el problema no se puede combatir dándole 30 años. El problema hay que combatirlo evitando que se suceda. No, porque es que esto es una sociedad hipócrita. Que sucedan estos es que esto crímenes. es que esto es una sociedad hipócrita. Por ejemplo, eso mismo de esos muchachos que están buscando su identidad, que no la tienen en su casa, con un papá y una mamá que salen en la mañana, lamentablemente porque el sistema nos ha obligado a que tenemos que salir ambos de la casa a trabajar, porque tenemos que cubrir ciertos, no lujos, necesidades mínimas, dependiendo de tu perfil, a cuál grupo social tú pertenezcas. Y tú tienes que llevar a tu niño temprano a una guardería, que te lo tengan el día entero, que no está contigo, con otra persona. Y tú entonces, en el poco tiempo que tienes, luego de 8 horas de trabajo angustiante y estresante, comiendo encima de tu mismo trabajo, ni teniendo tu espacio para poder almorzar adecuadamente, tenés que llegar a la casa cansado, con un niño también que viene cansado de un día, de un lugar donde tiene que estar casi obligado, porque es la necesidad que te conlleva llevarlo allá. Y tú estar fatigado y cansado, y es de valiente, Ramón Arturo, porque hay que decirlo, tú sacar ese momentito para tú darle afecto a tu hijo y llevarle a que él se sienta parte de algo. Eso mismo pasa con las personas que deciden cometer hechos delictivos. La sociedad hipócrita los crea, los empuja al delito y después entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo quiere matar. Te saco de la sociedad. No, y te mato, como decía el cardenal, a la policía que haga su trabajo. No aborten, no le prohíban a las mujeres que paran, no la planifiquen. Para cuando se crean esos desechos sociales, no la policía lo que tiene que hacer es su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de la policía? Matarlo. Ahí es que no se debe llegar. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y cuando retornemos seguimos tratando temas importantes desde nuestro punto de vista, naturalmente, pero enfocado siempre en la prevención de los males sociales que acarrean tanta desgracia y que impiden que nosotros tengamos una sociedad sana y por el contrario está prácticamente fundada en una anomia social que a nadie le conviene. Retornamos en breve. Bueno, gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, hay muchos temas importantes e interesantísimos temas, pero no podemos dejar de lado el hecho de que mañana es 27 de febrero, fecha donde nosotros estamos en víspera de la celebración de la independencia nacional, porque nosotros sabemos que este es el mes de la patria, sí. El mes que de alguna manera inicia desde el 26 de enero y termina el 9 de marzo, las celebraciones, porque el 9 de marzo se celebra el Día del Patricio Francisco del Rosario Sánchez, que para mí... Que vienen ahí, empieza con Duarte el 26 de enero. Exacto. Ayer era de Mella, de Matías Ramón Mella. Exacto. Y el día 9 de marzo de Francisco del Rosario Sánchez. Parece que ellos se juntaron y decidieron hacer sí, yo te decía, en épocas cercanas. Y yo te decía que para mí el más padre de la patria, todos los padres de la patria, se llama Francisco del Rosario Sánchez. Porque fue el único que murió queriendo mantener la idea de la independencia y tuvo que ser fusilado porque lo fusilaron en San Juan de la Maguana, ¿no? Quizás a Duarte no lo fusilaron porque se fue.
Por eso Habría decía que que para verlo, mí, porque acuérdate que hay un tema con eso de posturas, de que, y lo hablaban en un programa anterior, hace unas semanas, que tenemos tres padres de la patria porque Ulises Jeró quiso complacer a diferentes sectores del país, por eso puso tres padres de la patria. Déjame decirte, aquí no hay nadie ha determinado. Fue Lilis que lo decidió. Nadie ha determinado. Aquí eso no ha ido al Congreso, eso no ha ido a ninguna parte. Nadie lo ha cuestionado ni se atreve a cuestionarlo. Nadie, exacto. Y por eso decíamos que había que respetar la actitud de Balaguer y su decisión en mandar al Pateo de la Patria a Pedro Santana. Porque tiene sus méritos. Porque no, también no tiene hay sus duda, méritos. No hay duda que tiene Ahora, sus méritos. Como lo tuvo, y hay que ver las razones que tuvo para la independencia efímera Núñez de Cáceres. Exacto. ¿Por qué no se dio esa primera independencia, que fue prácticamente de días, y que tuvo una connotación desde el punto de vista de que en ese momento se proyectaba la formación de la Gran Colombia, que era una... Lo que pasa es que Núñez de Cáceres en un principio le pidió a protectorado a Simón Bolívar. Y pero Simón Bolívar tenía tenía mucho agradecimiento por los haitianos porque coadyuvaron con él en la conformación de ese equipo. Por eso que Maduro, recordemos que Maduro hace un tiempo dijo que el que se mete en un momento que Danilo tomó medidas, que el que se mete con nuestro hermano mayor se mete con nosotros. Es porque esa historia unifica. No, y el mismo Petro también, que tiene el presidente de Colombia actual, también tiene buenas relaciones con Haití también, porque la Gran Colombia está todo eso, lo que es Bolivia, lo que es Ecuador, lo que es Venezuela. Entonces, pero ¿qué pasa? Eso que fue más un deseo de la Gran Colombia. Claro. O sea, la fundación de una serie de países. Pero Núñez de Cáceres también quería el protectorado de España. Lo que pasa es que ya España, no estaba en nosotros ya en ese momento. Ya España no estaba en nosotros. Ahora, estas vísperas, Ramón Arturo. Acuérdate que no estaba en nosotros, que no podía. Era la época de la España boba, que estaba fuertemente amenazado, sobre todo por Francia. No, pero digo que no estaba en nosotros porque cuando ellos quisieron venir y drenarnos a nosotros, y drenarnos como nos drenaron, pero ya había aquí, a nivel económico, había mucha inestabilidad en esta media isla. Y ya no era tan llamativa. Y fue por representación, por obligación de ellos que nos convirtieron en media isla, con aquellas devastaciones de Osorio o las depredaciones de Osorio, se puede llamar como sea, que fue que para evitar que se comercializaran en esa época en ese sector de la isla con mercaderes, decidieron mudar esos pueblos de la Yaguana, y ahí nace Monteplata, Vallaguana, y le dejaron eso ahí. Bueno, pues ahí se conformó Haití, en definitiva. Un error táctico, diríamos, del comandante Antonio Osorio por una decisión de los reyes de España. Pero bueno, la historia es bueno tratar de conocerla un poquito para que pensemos por qué. Y por qué yo prácticamente considero, a expensas de mucha gente, que ese señor que hoy reposa en el altar de la patria, en el Panteón Nacional, hay que ser muy cuidadoso para sacarlo o no sacarlo. La mayoría de la gente plantea que se debe sacar, pero carajo, vamos a desconocer el valor que tuvo Pedro Santana. Mira, yo te voy a decir una cosa, hay que tener cuidado con el revisionismo histórico, que eso se está haciendo muy popular ahora, porque si nos ponemos a hacer un revisionismo histórico, cuando ven a ver nos damos cuenta que aquellos llamamos padres no son padres nada. Y si movemos mucho los altares, se nos caen todos los santos. Exacto, es mejor el revisionismo histórico, siempre es una situación, eso hay que tener mucho cuidado porque con eso. Todo, es mejor todo el mundo dejar tiene ese sus tema pros ahí. y sus contras. Ahora, Ramón Arturo, tú me acordaste un programa que daban, creo que de efemérides en el canal nacional, el canal 4, que había un tipo que en una biblioteca y abrió un libro y decía, pero la historia se escribió así, y él daba una efeméride. Mira, el día 27 de febrero de 1844 nace lo que es la Nación Dominicana. La Nación Dominicana, un grupo de personas que decidieron unirse
que tenían una cultura, tenían un idioma, tenían unas características históricas que lo identificaban. Y porque éramos una nación, pero no éramos dominicanos. Exacto, éramos una nación, un grupo de personas que tenían esas identificaciones. Ahora, el acta de nacimiento del Estado Dominicano nace el 6 de noviembre de 1844 con una constituyente en San Cristóbal. Y hay que decir que está instituido en la norma constitucional que cada 27 de febrero el presidente constitucional de la República tiene que rendir cuenta ante el Congreso. La rendición de cuentas, pese a lo que muchas personas creen, no es exigible que se haga de manera mediante un discurso. No, sino, él está obligado a depositar las memorias de las realizaciones del año anterior. El presidente lo que tiene es que cumplir con depositar ese legajo de documentos donde se establezca en qué se gastó el presupuesto que se proyectó en el año anterior y que fue votado por el Congreso para que se ejecutara. Si él cumple con eso, pero históricamente esta fecha se ha utilizado por muchos presidentes, iniciando por el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo, para hacer una evocación al poder y una evocación a las ejecutorias gubernamentales que obedecen de alguna manera a un partido político, porque por el sistema que nosotros hemos elegido, cada presidente de la República pertenece a una línea partidaria. Entonces, se utiliza este espacio como una promoción nacional que es un toque de queda, Ramón Arturo, porque está televisado por radio, por YouTube, por todas las cadenas, y ahí entonces el presidente utiliza ese espacio no para rendir cuentas, sino dar un discurso hacia las ejecutorias por venir. Es decir, se utiliza eso para ello. Vemos que el presidente Luis Abinader, ya en un segundo periodo, terminando luego de 4 años muy tranquilo, muy apacible, con muchas ejecutorias, con poco cuestionamiento, sino que siempre vivíamos viendo hacia atrás. Y ahora, lamentablemente, este caso Senasa, que le explotó por parte del Ministerio Público, y otros casos que se han dado. Ahora vemos también la situación del Sistema Nacional de Salud, que hay unos cuestionamientos ahí, que si sí, que si no. Ese caso se ha llevado entre la pata de los caballos la credibilidad de Nuria Piera también, porque tienen un cuestionamiento con los medios Panorama de Miguel Medina también, y hay como ese rifirrafe ahí. Y la colita que le tocó a Nuria Piera con el tema de Fadul, del doctor Fadul. Pero aparte de eso, que a Nuria Piera le ha ido bien en este gobierno. Estaba denunciando el PIRO, y leyó una serie de documentación que se ha buscado más de 60 millones de pesos en lo que va de gobierno. Eso es un tema. Nosotros, mira, tenemos que, y yo sé que es difícil hasta de estos espacios uno hablar de eso, pero nosotros tenemos que en algún momento tener que revisar cuánto nosotros estamos gastando en publicidad estatal, porque nosotros estamos botando mucho dinero en publicidad estatal que pudiera ser invertido en ciertos focos y problemas que se necesitan resolver. Entonces, ¿qué vemos desde mi parte con esta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader? El presidente Luis Abinader ha continuado con las obras de gobierno de los presidentes anteriores. Vemos que en esta semana le ha dado apertura al metro de los Alcarrizos, la línea 2C, donde... Que tenemos unas imágenes ahí. Sí, donde ese grupo de personas, esa gran comunidad de los Alcarrizos, va a tener acceso a este metro, que debemos decir nosotros, sin ser mezquinos, que el ideólogo de este transporte masivo fue el doctor Leonel Fernández, que también fue el ideólogo de los elevados, que también Ramón Arturo recordará que lo criticaron tanto. Y cuando se hizo el metro, a pesar de que hay cuestionamiento de cuánto se gastó, que si no se gastó, lo mismo que en Punta Catalina, que dice que si se gastó no se gastó, pero hoy en día estamos nosotros con electricidad gracias a Punta Catalina. Y ese metro era necesario. El presidente de la República y el nuevo director de la OPRE reconocieron el trabajo del ingeniero Rafa Santos Mocano en la articulación de esa obra, que dice las malas lenguas que él se sintió muy herido porque lo sacaron de la OPRE antes del poder culminar con esa gran obra que tanto cuestionamiento
le llevó a él como persona y tanto tuvo que aguantar. Sí, yo entiendo que Rafa permitió que se vilipendiara mucho esa obra, con razón o sin ella. Y lo decía anoche, no tuvo un equipo de prensa verdaderamente formado para crear expectativas respecto a la realización de todo esto. Y por eso yo decidí traer estas imágenes, porque la gente en principio, que nadie se va a montar. Mire, ponme las imágenes de nuevo. Eso es en el día de hoy, eso fue en la mañana de hoy. La gente tepe a tepe, subiéndose para montarse en el metro, que dicho sea de paso, tiene un horario limitado en estos días hasta Semana Santa, porque inclusive es de forma gratuita que está transportando la gente. Y creo que es de 6 de la mañana a 9 de la mañana, que está más bien como forma de escuela. Y yo entiendo que si el presidente, que mencionó también al ingeniero Rafael Santos, que muy agradecido del ingeniero Rafa Santos por el trabajo que hizo durante 5 años, bueno, porque, y sin ánimo yo no sé de qué voy a decir esto, que le recompense con otro decretico, porque real y efectivamente el ingeniero Rafa Santos dicen que no se ha sentido muy bien. De hecho, él no se sabe si está en Moca o no, porque nadie lo ve. No está haciendo vida pública. Y la verdad que recibió un gran espaldarazo ayer. Sí, pero al margen de ello y de su trabajo y todo, nosotros también tenemos que saber que el tiempo dentro de las funciones públicas es limitado. Es limitado, debe ser limitado. Es limitado y tenemos Así como el tiempo nuestro es limitado también, porque tenemos que cumplir con unos compromisos. Y cuando cumplamos con ellos, la segunda y última pausa, retornamos. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Bueno, nos traen la información de que el joven haitiano, ciudadano haitiano, que presumiblemente se llevó la vida de esta señora, cayó abatido en La Vega. Agentes de la Dirección del Central de Investigación de CRIM, adscritos a las regionales Payat, ultimaron la tarde de este jueves al nacional haitiano Desir de Apuzet, de 27 años, quien era buscado activamente por la muerte de la señora Ana Antonia Figueroa Báez. El hecho donde perdió la vida Figueroa Báez ocurrió recientemente en la comunidad del Algarrobo, municipio de Moca, provincia de Espaillat. El fallecido fue identificado, de nacionalidad haitiano. El crimen se le vincula directamente con el asalto y posterior homicidio a la señora Ana Antonia, un caso que generó la indignación y consternación de toda la sociedad mocana. Mire, yo entiendo que a veces nos alegramos que estas cosas sucedan. Si lo matamos, salimos de ello. Pero en verdad salimos de eso cuando a veces tú dices, pero ¿y para qué vamos a gastar dinero con este asqueroso en una cárcel? Pero él actuó solo. La policía tiene la información acabada de todo lo que pasó. Realmente a veces no somos muy creyentes de esos intercambios de disparos. Supuestamente él, cuando la policía intentó apresarlo, él le emprendió a tiros contra la policía. En un intercambio de disparos murió. Esa es la información. Mira, Ramón Arturo, yo, más que referirme al tema de la muerte del caballero, que yo personalmente siempre no puedo, como por mis convicciones, no puedo estar de acuerdo con que la autoridad le quite la vida a nadie en ninguna condición, solo en el hecho de que haya una legítima defensa o esté en el ejercicio de su deber y encuentre peligrando su vida o la de un tercero, o exista una legítima defensa putativa que fuera excusable, es en ese contexto. Porque si no, ¿para qué tenemos instituciones? ¿Para qué tenemos jueces? ¿Para qué tenemos fiscales? Es decir, ¿para qué tenemos ese sistema de justicia? Si vamos a matar a las personas, pues mejor quitamos todo eso, ese dinero no lo ahorramos. Pero además, yo te voy a decir una cosa, puede que algún vecino le dijera a ese maldito
mira, esta mujer tiene tantos vainas, ve, búscalo y partimos el dinero. Pues, se dan muchísimas cosas, pero usted tiene que apreciarlo para que él, si tiene información, ese la pueda dar. ese es uno de los temas, porque entonces no hay esclarecimiento total. No, ya eso. se cerró ese caso. Ahora, ya. Lo ahora cerramos. miren, en la parte humana, yo debo decir personalmente que yo cuando vi eso, me laceró, porque una persona vivir toda su vida de trabajar como esa señora, no le conocía, pero todo el mundo yo le que me ha conocí hablado muy bien, de ella, más de 80 años. me han hablado esa señora de todavía su trabajo, trabajaba. de su ida a la iglesia todos los días, de su rol como catequista, sí, pese a tener una buena posición económica. Y señores, lamentablemente tenemos que hablar de la realidad que nosotros tenemos. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, no podemos cederle la confianza de nuestro hogar a todo el mundo. Tu hogar es un lugar sagrado, donde no debe entrar cualquier persona. Debe tener cuidado a quien tú entras a tu hogar, a quien tú le das la confianza. Y por favor, hijos, no abandonemos a nuestros padres, a nuestros viejos. Vamos, y más si tú tienes no con esto estoy juzgando a nadie, pero no abandonemos a nuestros viejos. Hay que entender que una persona de la tercera edad, por más fuerza que tenga, por más vehículo que maneje, por más, es una persona vulnerable, constitucionalmente establecido, grupos etarios, mujer, niños y personas de la tercera edad. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Esta señora vivía en un lugar muy apartado, sola. Hay que tener cuidado con esto, y más una persona que producía dinero, que todavía trabajaba. Para mí es muy lamentable que una persona útil para la sociedad sea lacerada su vida. ¿Y de qué manera? Yo decía, Dios mío, después de ya vivir toda su vida de trabajo, de entrega a la sociedad, morir de esa manera, tan vil, tan despiadada, para mí... desgarrante. Eso es algo que lacera. Sin duda alguna. Chesner, gracias, esperamos el jueves que tengamos, caramba, la dicha de tenerte aquí de nuevo, como cada jueves, tocando temas importantes e impactantes. Quiero hacer un último comentario respecto a la posición que tuvimos y al derecho que tiene la gente de expresarse sobre la prohibición que planteó la gobernadora. Es un asunto de derecho, no en contra de decisiones ni mucho menos. Claro que no. Es a favor del respeto por el derecho. Y yo particularmente no estoy de acuerdo con esa vaina. Ni yo tampoco. Usted tiene que ser un ser humano. Ni yo tampoco. Un ser humano. Pero nosotros tenemos una situación jurídica en este país que permite que ande un presidente ahí y que esa persona tome decisiones en el país, que tenga un Congreso y un Poder Judicial, y nosotros tenemos que respetarlo, porque si nosotros no respetamos lo que tenemos un chin de cordura, entonces ¿cómo nosotros vamos a decir a la gente que robar está legalmente prohibido? Es lo mismo. Exactamente. Es lo mismo. Entonces las autoridades no pueden violar la ley. Gracias, y les esperamos mañana como de costumbre, donde retransmitiremos este programa a las 7 de la noche. Si Dios y ustedes así lo quieren, nos vemos. Tengan buenas noches y manténganse ahí con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.